Amada iglesia, Dios les continúe llenando de ricas bendiciones. Los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa noche, una noche de grande victoria del Señor, donde Él nos permite reunirnos para gozarnos en su maravillosa presencia, una presencia que es la de su Santo Espíritu en nuestros corazones, que nos une para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Pastora, Dios la continúe bendiciendo, qué maravillosa bendición es podernos unir en esta hora con la iglesia para exaltar el nombre del Señor Jesús. Amén, pastor. Buenas noches iglesia. Es una invitación muy especial para que estemos muy atentos, para que el Señor hoy hable a nuestros corazones, así que vamos a preparar profundamente nuestros corazones y vamos a orar para que nuestro Dios Todopoderoso sea llenándonos. Así que le animo a que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos delante de ti, mi Señor, con el único propósito de exaltar tu nombre, con el único propósito de adorarte, mi Señor, de conocerte, Rey de la Gloria, mi Señor. Venimos en esta noche con hambre y sed de tu presencia. Venimos, Padre, para que tú nos hables, mi Rey de la Gloria, para que sea tu presencia maravillosa la que descienda. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda adoración, exaltación a ti, mi Señor, al que vive para siempre, al que es, al que era y al que ha de venir, al Todopoderoso, mi Señor amado de la gloria. Mi Señor, te honramos y te agradecemos tanta misericordia que tienes para con nosotros, mi buen Dios y Padre bello de la gloria, mi Señor. Queremos en esta noche que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramándose sobre cada casa, sobre cada lugar, sobre cada persona donde se escucha esta palabra, Señor, que seamos ministrados, Señor, poderosamente por el precioso y maravilloso Espíritu Santo, que sea tu poder glorioso descendiendo en cada casa, Señor. Llena en esta noche nuestra petición es: llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder glorioso, mi Señor, porque te necesitamos. Santo Espíritu de Dios, te damos toda la libertad en este ser, te damos toda la libertad en cada casa, mi Señor, para que tu presencia fluya, para que tu presencia sane, para que tu presencia restaure, para que tu presencia vivifique, Señor, nuestro ser, mi Rey, y seas hablándonos y guiándonos, bendito Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu Santo Espíritu que cada día nos conduce, que cada día nos lleva hacia tu maravillosa presencia, mi Dios de los cielos. Y en esta noche te pedimos, háblanos, mi Padre, por tu maravillosa y poderosa palabra, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y dé fruto al 100%, mi Dios de los cielos. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué preciosa oración donde nos hace que cada uno de nosotros sintamos esa maravillosa presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso preparémonos para leer la palabra de Dios. Acompáñenos en esta lectura en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, vamos desde el verso 14 al verso 29, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Amén. La parábola de los talentos es una parábola muy hermosa donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros el comportamiento en nuestra vida cuando tenemos los dones que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, la capacidad que nos ha dado a cada uno de nosotros, la habilidad que nos da el Dios a favor de nuestras vidas y cómo la usamos cada uno de nosotros. Lo primero que nos está hablando es que, dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos es semejante como a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y entregó los dones. Es decir, nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos a cada uno de nosotros cómo cada uno de nosotros somos amados por el Padre, tenemos ese gran amor del Padre. Aun cuando Jesús ascendió hacia el reino de los cielos, Él nos ha dejado dones, talentos, habilidades a cada uno de nosotros para poder crecer, para poder desarrollar, para poder enfrentar cada una de las circunstancias. El don, la habilidad, el talento, fue lo que el Señor, al irse lejos, vio la capacidad de cada uno de ellos. Por eso dice la palabra de Dios, dice que le dio a uno un talento, le dio a otro 2 talentos y a otros 5 talentos, 5, 2 y 1 talento. Dice conforme a su capacidad. Cada uno de nosotros tenemos capacidad. Dios nos ha dado una capacidad para enfrentar las circunstancias en las cuales pasamos los procesos en la vida. Cuando estamos en un proceso, la gente a veces se siente derrotada. La gente a veces piensa que no puede salir adelante. La gente a veces piensa que no es, que él es una persona que está de malas, es una persona que todo le llega sobre él. Pero normalmente cada una de las circunstancias que estamos pasando en la vida, Dios nos ha dado la capacidad para poder salir adelante. Cuando la persona no tiene la capacidad para salir adelante, Dios no lo coloca en eso. Por eso dice que cada uno de nosotros nos ha dado esa capacidad para resistir conforme a lo que nosotros podemos resistir. Si no podemos resistir algo, Dios no nos da las cosas. Por eso cualquier cosa que necesitamos en nuestra vida, lo que hemos añorado, deseado, anhelado en nuestra vida, Dios nos la concede cuando nosotros empezamos a trabajar delante de su presencia, cuando nos esforzamos para que Él nos dé esa bendición maravillosa. También es importante saber que si hay una lucha en la vida, si estamos pasando por alguna circunstancia adversa en nuestra vida, Dios también nos da la capacidad, ese don, ese talento para poder enfrentar cualquier circunstancia. Por eso es importante cada palabra que Dios nos da, y Jesús dice conforme a su capacidad, es decir, conforme a la capacidad tenemos un trabajo. En el trabajo es conforme a la capacidad, porque no hay gente que quiere ser mucho más, pero si no tiene la capacidad para hacer ese cargo mayor, pues Dios no se lo va a dar. Por eso necesitamos saber que Dios quiere pelear con nosotros la buena batalla para que tengamos victorias, pero conforme a nuestra capacidad. Por eso cada día esta parábola es tan importante y nos va a confrontar muchísimo en nuestra vida para que nosotros podamos levantarnos conforme a lo que Dios nos ha dado. Dice que el talento es tan importante en la vida de una persona, el talento es muy importante, pero el talento, si no se tiene la habilidad, el don y el talento, pues la persona normalmente va a fracasar. Por eso el talento, el don y la habilidad es muy importante, pero no es lo más importante. Se tiene el don, se tiene el talento y se tiene la habilidad, pero si no se hace nada, de nada sirve el don. Hay muchas personas con muchos talentos, con muchos dones, pero no quieren hacer nada.
Al no querer hacer nada, pues no prosperan, no son bendecidos, no pueden tener la bendición maravillosa del reino de los cielos a su vida. Por eso es importante saber que con solo el talento no se prospera. Con solo el talento no se bendice, no es bendecido. Por eso al talento, cada uno de nosotros tenemos que colocarle voluntad. La voluntad de hacer que el talento se desarrolle, la voluntad de hacer que el talento tenga esa experiencia de poder enfrentar la circunstancia con ese talento para poder vencer. Por eso también es importante la determinación. Si la persona no está determinada con el talento, si la persona simplemente tiene el talento pero no está determinada a desarrollarlo, no está determinada a alcanzar las cosas, pues la persona normalmente se va a estancar. Por eso es tan importante la voluntad, la determinación con el talento, pero es importante el esfuerzo, porque cuántas personas que hoy en día podemos encontrarlos, y si usted va a analizarlos, personas que triunfan en una empresa, personas que triunfan en sus negocios, personas que triunfan en muchas circunstancias en su vida, y les preguntamos, a ellos les costó un esfuerzo alcanzar eso, teniendo un don que uno parece que todo les va bien con ese don que están desarrollando hoy en día, pero les costó un esfuerzo, el estudio, la preparación, para que el don, el talento y la habilidad se desarrollara. Por eso es importante para cada uno de nosotros la voluntad de que Dios nos ha dado en nuestros corazones para salir de cualquier problema, tener voluntad que somos sanos, que somos libres, que somos prósperos, que somos bendecidos por la mano poderosa de Dios. También es importante saber que cada uno de nosotros tenemos que tener la determinación al salir adelante, que tenemos que tener ese deseo, cada uno de nosotros, de esfuerzo para alcanzar a desarrollar lo que Dios nos ha dado. Eso es importante para podernos multiplicar, para poder salir de la adversidad. Si nosotros queremos salir de la adversidad, el don y el talento y la habilidad dice que conforme a cada uno, a la capacidad de cada uno se le dio. Conforme a la capacidad de cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, pero se han estancado, no se han desarrollado a causa de que no hay buena voluntad para desarrollarlos, para alcanzar lo que para el cual fue concedido ese don, ese talento y esa habilidad. No hay determinación para poder alcanzar y no hay ese deseo de esfuerzo, que es un esfuerzo constante para poder alcanzar lo que Dios nos está dando, amada pastora. Claro que sí, es que si hay algo que nos pide el Señor a nosotros es que seamos diligentes. Dice, a ver, precioso del hombre es la diligencia. Y como decía usted, pastor, es que el Señor ha puesto en nosotros talentos, cosas hermosas, pero Él desea que nosotros los desarrollemos. El problema es que a veces estamos esperando que Dios nos haga todo, que Dios sea el que desarrolle en nosotros el talento. No, nos costará a nosotros. Nosotros tenemos que tener algo que se llama disciplina, porque teniendo disciplina es que uno puede desarrollar ese talento que Dios ha puesto en nuestra vida, porque esos son regalos maravillosos que nos ha dado el Señor, donde nos pone algo especial. Por eso no todos somos iguales, iglesia, por eso todos tenemos un talento muy diferente, porque somos necesitados en un área muy diferente o en cosas muy diferentes. Entonces debemos darle gracias a Dios porque no hizo copias de nosotros, simplemente ahí saque copias y todos iguales. No, a todos nos hizo diferentes, con talentos diferentes, para que hagamos cosas diferentes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces nos complementamos es haciendo las cosas diferente. O sea, porque ahí dice el Señor que nosotros dice la palabra del Señor que nosotros como iglesia somos comparados como un cuerpo, y dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno tiene un deber. Entonces, el que camina en nosotros, por ejemplo, no es la cabeza, sino son los pies, ¿verdad? Entonces, así cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, el Señor nos ha dado talentos, diga talentos, y esos talentos que tenemos nosotros es para desarrollarlos, para que nosotros alcancemos el propósito por el cual el Señor nos puso sobre esta tierra. La palabra del Señor dice, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. ¿Y cómo cumple el Señor su propósito en mí? Pues cuando yo desarrollo ese talento. Pero algo que yo debo aprender es que no desarrollo el talento solo, iglesia. Yo para eso tengo al Señor. El domingo veíamos precisamente que dice la palabra, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos el talento, es algo que nos ha dado el Señor, pero que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollarlo, que nos dé las estrategias cómo desarrollarlos, que nos dé la disciplina, cómo nosotros podemos desarrollar esos talentos para dar fruto y para poder ayudar con esos talentos a otra persona, porque ese es el propósito del Señor. Aleluya.
Por eso nuestro Señor Jesucristo dice conforme a su capacidad. Tenemos la capacidad de recibir talentos, dones, habilidades y cada uno de nosotros y ya nos corresponde, ya fue adjudicado por Dios a favor de nuestras vidas, pero a cada uno de nosotros nos corresponde desarrollarlos, alcanzar. ¿Y cómo se desarrollan? Nos está diciendo la palabra en esta maravillosa noche que con la voluntad, tener la voluntad de que voy a desarrollar este don, este talento, voy a alcanzar esto porque Dios me ha dado la capacidad de poder salir de esa enfermedad, poder salir de ese problema, poder alcanzar esta victoria. Esa es la voluntad, el deseo de salir adelante. También la determinación, estar determinado que con la mano poderosa de Dios va a alcanzar a ser más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es determinado a alcanzar la victoria. Y el esfuerzo, si no se esfuerza no alcanza. Usted puede encontrar que este hombre que se le dio 5 talentos, pastora, el que se le dio 2, iglesia, a ellos no se quedaron ahí quietos con el talento, no, ellos empezaron a esforzarse, empezaron a estar determinados, empezaron a tener la voluntad de poder adquirir el desarrollo de esos 5 talentos para poder alcanzar otros 5, el de 2 para poder alcanzar esos otros 2. Ellos no pudieron estarse inquietos, ellos tuvieron que empezar a negociar, tuvieron que empezar a ir a ejecutar las cosas, empezar a no quedarse inquietos con lo que Dios les había regalado o el Señor que se fue lejos. Y cuando Él se va lejos, le dice que le dio los 5 y los dones, y los 2 dones o talentos a esas 2 personas. Pero esas 2 personas tuvieron la voluntad de salir adelante, tuvieron ese esfuerzo de salir adelante, fueron determinados de salir adelante para que cuando llegara su Señor ellos pudieran dar los frutos de lo que habían multiplicado. No se quedaron ahí a pensar ¿qué vamos a hacer ahora? No, ellos empezaron de una vez porque tenían la capacidad, al tener la capacidad de administrar 5 talentos, tuvo la oportunidad con el esfuerzo, con la voluntad y con la determinación de poder desarrollar ese don y ese talento y alcanzar otros 5. El que tuvo 2, pues pudo alcanzar otros 2. Por eso es lo importante lo que nos enseña la palabra, la voluntad, la determinación y el esfuerzo. Ellos tuvieron esto, estas 2 personas, y eso los llevó a que cuando llegó su Señor, el Señor les dijo, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y por eso recibe con agrado al que desarrolló, al que tuvo voluntad, tuvo determinación y tuvo esfuerzo para poder multiplicar de 5, poder multiplicar de 2 al doble. Es importante para nosotros entonces, la iglesia, lo que Dios nos está enseñando. A veces nos conformamos simplemente con lo que Dios nos está diciendo y no se hace nada. Pero cuando Dios nos da esta palabra, tenemos que tener una determinación, tenemos que tener voluntad, tenemos que tener esfuerzo para desarrollar lo que Dios nos ha dado. Hay mucha gente con inmensidad de dones y talentos y habilidades extraordinarias, pero los vemos hoy en día fracasados, los vemos hoy en día que no salen adelante porque no los desarrollan. Y hemos escuchado muchas personas que tenían su don, su talento y su habilidad quieto, pero al ver una persona que vino, un mentor o alguien que vino a ayudarlo, a impulsarlo, hoy en día son triunfantes, son vencedores porque sabían que tenían ese don dormido, ese talento dormido, quieto, pero tuvieron determinación de salir adelante, tuvieron un esfuerzo, una voluntad de salir adelante y alcanzaron esa grande victoria. Es importante entonces para nosotros saber lo que Dios nos está adjudicando a cada uno de nosotros. Pero después del verso 24 que nos leyó la pastora, viene otra escena muy diferente. Esa escena anterior, del verso número 14 al 23, que tú lo puedes leer nuevamente en casa, es de una persona que fue determinada, que tuvo voluntad, 2 personas que tuvieron ese esfuerzo para poder alcanzar la multiplicación del doble de lo que el Señor les había dado. Pero el verso 24 nos está diciendo que el que recibió un talento dice, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Mire que el miedo paraliza, el miedo hace que la persona no salga adelante. Él tuvo miedo y fui y escondí en tierra este talento. Toma lo que es tuyo. Viene algo importante, iglesia. Muchas personas, pastora y amada iglesia, se les entrega un don, un talento, puede ser dinero, puede ser una empresa, puede ser un negocio, cualquier cosa que se les entregue. Y al entregarle,
No, muchos inclusive ni siquiera entregan lo que se les dio. Se les presta una cantidad de dinero y cuando tienen ese dinero ni siquiera pueden devolver lo que se les prestó. Y al no devolver lo que les prestó, este hombre es un hombre que devolvió lo que el Señor le había dado. Uno, dice, lo escondí, tuve miedo, se paralizó, no pudo hacer nada. Al paralizarse no pudo hacer nada, pero él no se robó el talento, el don, la habilidad que le habían dado, él no se lo quitó, él lo tenía, lo guardó y lo devolvió tal cual, uno a uno, no tuvo menos. Y mire que esta persona, lo que nos habla la palabra, dice siervo malo. Es decir, a veces nos mandan a hacer algo y hacemos simplemente lo que nos mandaron, eso es siervo malo. Es un siervo malo, nos dice la palabra. Se mandó y hizo solo lo que le hicieron. Pero había alrededor basura, había alrededor algo sucio, había algo mal puesto. Y al ver eso, dejaron ahí porque me mandaron a hacer esto. Eso es siervo malo. Ah, sí, pero yo hice lo que me mandaron. Sí, lo hizo, pero es simplemente no añadió ese don, ese talento, esa habilidad, ese esfuerzo para poder marcar una diferencia, ¿cierto, pastora? Claro, y es que es impactante porque cuando nosotros le medimos la palabra, pastor, la palabra nos enseña que no es que dice, al que le dio 5, dice, Señor, hice 2 más. No, lo hizo el doble. Dice que llamó y se presentó con orgullo ante el Señor. Dijo, 5 me diste, Señor, gané 5 sobre estos. Y lo mismo el del 2. Dice, gané el doble también. O sea, eran hombres esforzados, hombres que ponían en práctica lo que se les había dado, hombres que estaban dispuestos Amén. a trabajar. Porque ese es el problema, que a veces la gente es perezosa, pastor, que quiere que todo le hagan a uno, que Dios nos ha dado a todos talentos, pero hay gente que dice, yo ni siquiera sé para qué sirvo. ¿Por qué? Porque no sé, como que el cuento no se estudian ellos mismos o no le piden al Señor, porque uno le debe pedir al Señor, Señor, ¿qué es lo que has puesto en mí? Tú pusiste algo en mí, yo no vine a esta tierra solamente a perder tiempo, tú pusiste algo en mí y eso que pusiste tiene, como decíamos anteriormente, un propósito. Entonces decía el pastor, y es muy cierto, el miedo hace que la gente no desarrolle el talento, el miedo a hablar, el miedo a hacer las cosas. Ay, no, pero es que no soy capaz. Ay, sí, Señor, eres capaz porque Jesús dice que Él dio los talentos conforme a la capacidad de cada uno. O sea que si Él puso algo en ti es porque Él sabe que tú eres capaz de hacer las cosas. Así que tenemos que dejar el miedo y pedirle al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a ser valiente, a desarrollar este talento que tú me diste, Señor, porque este talento que tú me diste va a servir para ayudar a otros, porque eso es lo que la palabra nos dice. No nos da el Señor solamente las cosas a nosotros para que simplemente nosotros, ay, sí, tan lindo, y nos llenemos nosotros. No, para nosotros sí es, y que nosotros saquemos un producto de lo que Él nos ha dado, que es el talento, pero que con ese talento también nosotros debemos ayudar a los demás, porque si tú te das cuenta, todos los talentos que ha puesto el Señor en ti son para que colabores a otra persona, para que ayudes a otra persona, para que ayudes a levantar a otra persona. Y eso es lo que Dios nos dice, ese talento, revísalo. Y si de pronto dices, no, es que como que yo no veo nada en mi caso, no, sí, ora y dile, Señor, muéstrame el talento, muéstrame. Y sobre todo dile algo, yo te pido que tú ores y le digas al Espíritu Santo, desarrolla este talento en mí, ayúdame, ¿cómo porque para eso está el Espíritu Santo, para que nosotros le hablemos. Él es nuestro amigo, Él es el que nos guía, el que nos ayuda, y nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame, ¿cómo tengo que hacer para desarrollar este talento, para que este talento dé fruto, para que yo pueda ayudar a otros con este talento? Porque lo que tú me has dado, Señor, yo debo multiplicarlo, yo debo dar fruto a esas cosas que has puesto en mi vida, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, es tan importante ver que este hombre no disminuyó el talento. Él no dice, le entrego medio talento, no, le entregó un talento. Por eso es importante ver lo que nos dice la palabra, siervo malo y negligente. Una persona mala y negligente, según este pasaje, es el que hace lo que le mandan nomás, pero no desarrolla ese don, ese talento para ser más creativo, para mejorar las cosas. Por eso muchas personas, normalmente, a veces las personas me encomiendan algo y simplemente hacen las cosas que le mandaron y dejan regueros, dejan todo mal, dañan las cosas. Esa es una persona que la palabra nos dice siervo malo y negligente. Esto nos sirve a nosotros y nos confronta a nosotros para que cada una de las cosas que nosotros vayamos a hacer, hagámosla con pasión,
Dice la palabra que nos tenemos que tener voluntad hoy. La palabra nos está diciendo que tenemos que tener un esfuerzo, que tenemos que tener una determinación. Y esto nos va a llevar a que cuando nos adjudiquen algo, si lo hicimos, sí, pero añadamos la milla extra. Si no corremos esa milla extra, es un siervo malo y negligente, simplemente está haciendo lo que le mandaron. Pero este pasaje es tan importante ver que el que tuvo 5, que el que tuvo 2, ellos se esforzaron, tuvieron determinación, tuvieron voluntad de multiplicar las cosas. Eso es importante para la vida del desarrollo del talento y la habilidad en una persona. Tenemos la ayuda de Dios, tenemos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas con el poder glorioso de su Santo Espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, pero muchas personas tienen miedo. Y al tener miedo se bloquean. Y al tener bloqueo y es más, peor aún, ni siquiera alcanzan a entregar el don y el talento que Dios les dio. O sea, es peor que el malo y que el negligente. Por eso es muy preocupante cuando nosotros en medio de la iglesia no llevamos los frutos que Dios nos ha ordenado llevar. Es importantísimo. Y eso es más, a veces somos mediocres o las personas son mediocres en lo que ejecutan y se escudan bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Como aquel hombre panadero que normalmente empezó a comprarle la mantequilla a un campesino. El campesino diariamente, después de su jornada diaria, le llevaba 500 gramos de mantequilla al panadero. Un día el panadero quiso medir y pesar a ver si era verdad que le traía los 500. Y al ver que llevaba menos, se enfurece y va y lo demanda, lo lleva al tribunal ante el juez. Cuando llevan al campesino delante del juez, el juez le pregunta al campesino, ¿cómo usted o qué medida tiene usted para garantizar que le lleve los 500 gramos diarios al panadero? Y él dice, Señor, yo tengo una balanza de 2 platos. Pues su siervo no sabe números, no sé contar, pero tengo la balanza y hace mucho tiempo yo le compro el pan al panadero, inclusive antes de que él me comprara la mantequilla. Y como él me compra el pan, yo le compro el pan y él me compra la mantequilla, yo le compro 500 gramos de pan y lo pongo en la balanza y el mismo peso debe darme en el otro costado. Entonces lo que él me está vendiendo son los 500 gramos, yo coloco los 500 gramos de mantequilla y le estoy llevando. Aquí el que tiene el delito no soy yo, sino es él. Ese es un mal talento, un mal don y una mala habilidad que a veces quieren que todos nos hagan. A veces queremos que Dios haga todas las cosas y quedarnos quietos. Y eso no es, necesitamos voluntad, determinación, esfuerzo. Este campesino era correcto. Compraba 500, dice la balanza me da 500 y el hombre panadero pues él se sentía robado y era el que estaba robando al campesino. Nosotros normalmente a veces pedimos justicia y no hacemos justicia. A veces pedimos que Dios nos regale muchas cosas, pero nosotros no ejecutamos ese amor, esa misericordia para que Dios la extienda. Por eso este don y este talento son importantísimos, como el que tuvo 5, el tuvo 2, se esforzaron, fueron determinados, tuvieron voluntad, pero el que tuvo 1, tuvo miedo, no se la robó, no la disminuyó, devolvió ese solo talento, pero Dios le dice a través de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, la iglesia, siervo malo y negligente. Porque no hizo nada, dice, por lo menos si lo hubiese llevado al banco, hubiese ganado el interés y me hubiese traído algo más. O sea, siempre que nos manden a hacer algo, tenemos que hacer algo más. Tenemos que por lo menos brillar bien las cosas, por lo menos cumplir el compromiso en el cual estamos haciendo, pero hacerlo realmente con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo, con nuestra determinación a marcar diferencia. ¿Por qué muchas personas a veces se dicen a diferentes personas, no lo quiero contratar porque es perezoso, no lo quiero contratar porque es difícil, solo quieres pelear, nunca hace caso? Entonces la palabra nos está hablando hoy que cuando tengamos una orden, un mandato o a ejecutar algo, no solo hagamos lo que nos mandaron, sino vayamos la milla extra, hagamos el poco más para mostrar que Dios está con nosotros, que somos más que vencedores, que tenemos un don, un talento y una habilidad en la cual lo que nos mandan a hacer, lo hacemos
con ese recorrido, con ese poco más, con ese milla extra que Dios nos dice, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho me pondré, pastora. Claro que sí, pastor, y es que ahí vemos, iglesia, que el Señor está buscando algo de nosotros y es dar frutos. El domingo nos decían acerca de eso, pastor, que debemos dar fruto, porque Dios nos ha llamado para ser personas que demos fruto. Eso es lo que espera el Señor, que no demos simplemente ramas, sino que demos fruto. Y ahí es donde nosotros vemos esa capacidad que ha dado Dios. Pero como decíamos anteriormente, pero el mismo Señor dice, separados de mí nada pueden hacer. O sea, para yo multiplicar ese talento que Dios me ha dado, tengo que buscar a Dios, tengo que ponerme de rodillas, tengo que pedirle la dirección al Señor para que me enseñe las cosas como yo las debo hacer correctamente y poder multiplicar aquello. Porque el que no simplemente recibió el talento y no hizo nada es porque no le gusta dar frutos, no le interesa dar frutos, porque él lo tuvo en la mano y lo recibió y lo tuvo en la mano, pero no le interesaba dar frutos, por eso simplemente ni siquiera lo llevó al banco, sino simplemente lo dejó ahí y dijo, lo voy a esconder y cuando vengan y me lo pidan, entonces yo simplemente vuelvo y lo saco y lo entrego. Eso es lo que tengo, o sea, no hago nada muchas veces, simplemente me limito a recibir, pero no doy un fruto, no hay un cambio en mi vida. Y lo que Dios espera de nosotros, como decía iglesia, es que nosotros demos fruto. Todos los seres humanos debemos dar fruto sobre esta tierra. Para eso nos llamó el Señor, para mostrar las cosas que ha puesto en nosotros. Por eso estábamos diciendo anteriormente que lo que Él nos dio es también para ayudar a las demás personas, no solamente para nosotros. Entonces ahí es donde nosotros todos los días tenemos que mirar qué fruto voy a dar, porque también debo dar un buen fruto, ¿no? Como ellos lo hicieron. Entonces todos los días tengo que revisarme y decir, Señor, ¿estoy dando frutos? O sea, revísate tú mismo y dice, y piensa si estás dando frutos para poder ayudar a otros, si estás teniendo un cambio en tu vida, si ha habido un fruto que estés dando un cambio, una transformación con lo que Dios ha puesto en tu vida. Amada iglesia, el Señor le dio a unos 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. Hay una capacidad en cada uno de nosotros para desarrollar ese don y ese talento, y esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ese don y ese talento es lo que la palabra nos dice, que tenemos que colocarle voluntad, que podemos superar lo que nos dieron, que tenemos determinación a ser más que vencedores, vencer los obstáculos, multiplicar nuestra empresa, hacer que las cosas mejoren constantemente. Y ese esfuerzo diario, las cosas no vienen y no nacen estándose inquietos. Tenemos que esforzarnos, movernos. El que tuvo 5, tuvo que moverse mucho. El que tuvo 2, tuvo que moverse muchísimo. Es conforme a la capacidad. Y lo más importante, iglesia, el de 1 ni siquiera lo robó, ni siquiera lo disminuyó. Pero le dijo nuestro Señor, y nos dice a nosotros la iglesia, siervo malo y negligente, quitarle y dárselo al que tiene más, al buen siervo y fiel, que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, a él le dará. Por eso hoy esta palabra nos confronta, porque muchos somos como el panadero, queremos justicia para nosotros, queremos que todo se multiplique, pero no estamos haciendo las cosas bien. Cuando una persona no hace las cosas bien, de ese fruto recibe. Nadie lo puede ver. Quizás nadie estaba viendo al panadero. El panadero pensó que le estaban robando la mantequilla, pero él era el que estaba robando a sus clientes. Por eso tenemos que practicar la justicia, el amor y la misericordia. Y cuando se practica estas cosas nos enseñan a ser honrados con lo que hagamos. En todo lo que nos manda somos hombres y mujeres en la iglesia de Jesucristo que marcamos diferencia, que vamos la milla extra, que si nos mandan a limpiar algo, limpiamos algo más, porque eso es la multiplicación del don y el talento. Que si nos mandan a realizar algo que todo el mundo no quiere, lo hacemos con amor, como si fuera para Dios. Eso es importante. Vamos a orar, iglesia. Maravilloso Dios y Padre bueno, te pedimos que nos perdone, porque muchas veces hemos sido malos y negligentes, Señor. O muchas veces, como este panadero, hemos querido pedir para nuestra vida justicia y no la hemos practicado. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque el miedo nos ha estancado muchas veces. Porque hemos sabido, Señor Jesús, que la habilidad, el don y el talento que nos ha dado nos va a sacar, nos va a ayudar, nos va a hacer más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ya está en nosotros el don.
Ayúdanos, Dios, a tener determinación, a tener ese esfuerzo, a tener esa voluntad de poder que ese don, ese talento y esa habilidad la podamos desarrollar. Padre, saque de nosotros la pereza, el conformismo. Saque de nosotros, Señor, el miedo, la cobardía de no desarrollar lo que nos ha dado, porque has visto una capacidad en nosotros, la iglesia. Pero esta capacidad, Señor, tenemos que empezar a caminar en lo sobrenatural tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, continúe orando en su casa luego, para que Dios le siga mostrando cómo desarrolla ese don, ese talento y esa habilidad, con esfuerzo, voluntad y determinación. Vamos a pactar con el Señor, porque sabemos también que somos la iglesia determinadas a ser prosperadas, bendecidas. Pero si no sembramos, por eso las cosas económicas siguen igual. Tenemos que sembrar para recoger, dice la palabra, medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. No es un compromiso con el pastor, sino usted lo hace con Dios. Y al hacerlo con Dios, Dios te multiplica, te bendice abundantemente. Padre y maravilloso Dios, gracias por la caja de fe que hay en sus hogares, de su iglesia. En esos hogares, Señor Jesús, ahí estamos pactando contigo. Y el próximo domingo lo traemos aquí a la casa, Señor, para presentar esa ofrenda, ese diezmo y esas primicias delante de tu presencia. Y a partir de este momento, Señor, el amparo y la fortaleza, los negocios serán prosperados, bendecidos, porque dice que tú añades a cada uno de nosotros cuando obramos de acuerdo a tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. Tenemos ese encuentro maravilloso con Dios para hacer que nuestra vida sea más que vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Bendiciones, iglesia.